Hola, 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 soy Elizabeth Tepper y estoy muy contenta de estar aquí para presentarte la luna de la formación de Tarot Coaching for Life. Tengo que antes de empezar, pues confesar que este fue uno de los arcanos más difíciles para mí de comprender a profundidad. Pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Por ahora quiero que lo veas, lo observes y determines entonces, como siempre, en tu cuaderno, en tu diario de tarot, por favor, ponle pausa al video y escribe 3 frases, 3 palabras que hoy te inspira esta carta. ¿Okay? Bien, y una vez hecho esto, vamos entonces a ver de qué va esta carta, por lo menos desde la mirada simbólica de la Kabbalah, de la vida, de la numerología, de astrología, ¿no? Veamos entonces, la letra Kof es la cabeza, la parte de atrás de la cabeza, la parte donde se ubica el cerebelo y donde se ubica esa zona en la que la médula oblonga se conecta con el cerebro, ¿no? Y rige el sueño, rige el dormir, rige ese momento de regeneración, ¿no? Entonces la luna tiene que ver con toda la regeneración, con el sueño, ¿no? Tiene que ver con cómo nosotros, cuando dormimos, pues regeneramos nuestras células, pero no solamente eso, sino que en el sueño, decía Jung, que el sueño era, cuando dormimos, el inconsciente entra como un proceso de limpieza, ¿no? Él decía que los sueños eran como el basurero del alma. ¿Por qué? Porque en el día nosotros procesamos un montón de información de forma inconsciente, ¿no? Conscientemente es muy difícil y dicen que solamente somos capaces de conscientemente prestar atención a 5 o 7 cosas, más o menos, ¿no? 7 cosas, más o menos 2. Y pero la verdad es que ocurre muchísimo, muchísimo está ocurriendo, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando esto, posiblemente no oigas otras cosas que están sucediendo. A mí me pasa que de pronto no escucho una alarma o no escucho que alguien me está hablando porque estoy concentrada en lo que estoy. Pero eso sucede. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en ese proceso de limpieza, la mente inconsciente nos trae de vuelta todo eso que sucedió, recuerdos, pensamientos, y por eso incluso la luna también está relacionada con la memoria y nos acordamos de la sacerdotisa, ¿no? Y su luna, la luna debajo de sus pies o en la corona de su cabeza. Entonces, con la luna, pues nos habla mucho también de la regeneración. Fíjense que dormir es considerado uno de las funciones fisiológicas más importantes, incluso más importante que comer o que beber agua. Dicen que es más fácil sobrevivir al hambre, sobrevivir a la sed, que sobrevivir al sueño. Y para eso una muestra simplemente cuando tienes que pasar un tiempo de desvelo o cuando lo hiciste por placer, que también cómo te sientes al día siguiente, ¿no? Esa descompensación, ese cansancio, que a lo mejor con un día de ayuno pues no sientes, ¿no? Hay como un efecto impresionante. ¿Por qué? Porque es como que si el inconsciente necesita un respiro y eso ocurre solamente cuando estamos durmiendo. Así que, bueno, es muy, muy bonito. Por supuesto, entre otras cosas, la luna va a hablar de todo ese mundo oculto, todo ese inconsciente. Nos pide aceptar nuestro cuerpo, por supuesto, el agua y la luna están muy relacionadas y tanto así que sabemos que físicamente cuando hay luna llena o luna nueva, las mareas suben y bajan, ¿no?
Y esto es hermosísimo de ver cuando estamos cerca del mar, ver cómo bajan las mareas, cómo suben las mareas, y todo depende de la luna. ¿Dónde está ubicada la luna alrededor de nosotros? Entonces, la invitación es a observar los ciclos, ¿no? Cuando estamos frente a ella, a observar la importancia de nuestros propios ciclos, la importancia de nuestros ciclos celulares y de hacerles caso, ¿no? Hacerle caso a esos ciclos. Veamos, se me enredó la lengua. Astrológicamente, la luna representa a Piscis, ¿no? De hecho, rige a Piscis. Piscis es ese signo de nuestra carta, en nuestra carta astral, que rige todo el mundo espiritual, ese mundo gigante al que pertenecemos, y que muchos reconocen como el mundo o el área de nuestros enemigos ocultos. Que yo siempre pregunto, bueno, pero ¿quién es mi peor enemigo? Definitivamente es esa, soy yo misma mi peor enemiga, especialmente cuando dejo que mi mente inconsciente gobierne, ¿no? Entonces hay que aprender, como vamos a ver en la sesión de coaching, ¿no? Con la luna, que es importante reconocer cuándo estamos en esa zona de inconsciente y cuándo no. La luna rige, por supuesto, bueno, las emociones, la intuición, y la intuición como esa parte de nosotros, que me encanta la descripción que hizo Nick Ortner y que les mencioné, que dice que cuando estamos en la mente estamos en el juicio, ¿sí? Y cuando bajamos esos pensamientos al corazón, entonces podemos, al corazón, y algunos dicen que al estómago, pues ahí estamos en intuición. Me gusta muchísimo esa descripción. Bien, este es el número 18 y ya estamos muy cerca, ¿no? Muy cerca del final de estos arcanos mayores. Me parece increíble que ya estemos aquí tan cerca de ese final, ¿no? Pero veamos, ¿no? Si nosotros sumamos ese 18 que nos va sumamos el 1 más el 8, nos va a dar 9, que es el ermitaño, que es como un poco ese final del sendero de la luna y que vemos en los arcanos. Es como que estamos yendo al final y buscamos esa luz que nos está brindando el ermitaño, que nos está brindando el maestro, ¿no? Así que bueno, un poco esa introspección que podemos ver en la luna. Anatómicamente, la luna rige los pies y los dedos de los pies. Es súper interesante porque, bueno, en astrología en astrología y el cuerpo físico, vemos como desde Aries rige la cabeza y cómo poco a poco vamos bajando por todo el cuerpo para llegar a los pies, ¿no? Y los pies pues están gobernados por Piscis. Entonces siempre dicen, bueno, si vas a hacerte algo en los pies, pues que no sea con la luna en Piscis, procura que sea con otra luna. Es un poco lo que llaman esa astrología lunar tan bonita, ¿no? Tan bonita. En el árbol de la vida ya tocamos tierra, ¿no? Este es el primer sendero que toca tierra. Siempre me da alegría ver estos senderos, porque es como que, oh, por fin, ¿no? Bajamos el espíritu y tocamos tierra y decimos, ahora el espíritu toca la tierra. Esto sucede todo el tiempo, sin embargo, es esa connotación en el árbol que nos dice, wow, ya, finalmente estos sueños son para yo poder vivir en la tierra, ¿no? Y esas son algunas de las preguntas que vamos a hacer. ¿Cómo esa intuición me ayuda a estar en la tierra? Bueno, veamos entonces las similitudes que hay entre estos dos arcanos. Evidentemente, bueno, esta luna que parece un sol, y aquí es donde entra esa historia que les voy a contar, de ese momento que fue tan decisivo para mí, que fue decir, oye, no estoy contenta con lo que sé de la luna, ¿no? Porque la mayoría de los autores hablan de tristeza, melancolía,
Bueno, por supuesto la intuición, lo femenino, las emociones, la maternidad, todo eso está muy bien. Pero yo sentía que faltaba algo. Yo decía, no, aquí está faltando algo y no hallo qué es, no hallo qué es. Así que después de muchos años estudiando tarot, me acuerdo un día, bueno, pedirle a la luna, ¿no? A la luna, pedirle al espíritu, a Dios, que me mostraran qué es lo que a mí me faltaba de la luna para aceptarla a plenitud. Y me lo mostraron de una forma tan bella, tan bella. Así como en el árbol de la vida, la luna está aquí. La luna me eclipsa el sol, ¿sí? Lo vemos aquí. Y lo pude ver allí y yo decía, ajá, y entonces, ¿qué sucede? Y entonces vi la belleza de la luna llena y entendí que la luna llena no tiene, es decir, la luna no tiene luz propia. Ella refleja la luz del sol. Y recordamos que arquetípicamente el sol representa al espíritu, representa a Dios, representa la creación. Por lo tanto, ¿qué hace la luna? La luna refleja eso. Pero yo nunca voy a ver la luna entera, siempre veo un lado de ella o un pedazo de ella, pero digo yo, bueno, entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que lo que yo muestre cuando soy la luna, que lo que yo proyecte cuando sea la luna, es tal cual la luz de Dios, que sea realmente la luz del espíritu y no otra cosa. Porque la luna representa el espejo, ¿no? Lo vemos en el agua. Decimos, bueno, el agua fue nuestro primer espejo. Y nos acordamos, ¿verdad?, de Narciso, que se ahoga en su reflejo. Entonces ese es el cuidado, ¿no? El cuidado que tengo que tener de no ahogarme en mi reflejo. Y una cosa bella bueno, y esto nos habla, por supuesto, de lo que yo me reflejo en el otro, de mi proyección. Y, y en estos días me topé en el libro de Ángeles Arrien, de Las 4 sendas del chamán, con la información de que en muchas tribus, en muchas culturas indígenas, autóctonas, se utilizan espejos en la ropa para justamente traer esa noción a conciencia. Es decir, mira mi ropa tiene espejos, por lo tanto, lo que tú estás viendo en mí realmente eres tú, ¿no? Es como ese reconocimiento del espejo, de la proyección que yo hago sobre otro, de lo que me está sucediendo a mí. Entonces, bueno, esto es un tema del que pudiéramos estar conversando horas y horas con respecto a la proyección y lo que es el espejo. Yo siempre, que no está en tu material, pero te lo digo hoy, para mí el tema del espejo siempre me ha hecho un poco de ruido porque no todo lo que yo veo o no me gusta es un espejo, porque entonces además es como que solamente lo malo es un espejo, ya va. Si yo veo algo bueno en otro, pues eso también, ¿no? Es una proyección y yo solo puedo ver aquello que yo conozco. Solo puedo ver lo que inconscientemente he aprendido de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver. Por lo tanto, si yo puedo ver la belleza y la nobleza en otros, es porque yo también tengo eso dentro de mí, lo he podido vivir, así como lo malo. Ahora, también es verdad que cuando a mí no me gusta algo del otro, puede ser simplemente una observación y una cuestión de gusto, y decir, pero cuando yo me molesto, cuando yo me irrito, cuando la otra persona realmente me molesta y me viene, por supuesto, porque a ver, siempre estamos en desarrollo, me viene mucha gente que yo digo, uy, no puedo con esto, no puedo con el otro. Esas personas, eso, ahí es donde hay un espejo y donde merece entonces el tiempo de sentarme y decir, oye, ¿qué es lo que de verdad no me gusta de esta persona? ¿Y cuáles son sus cualidades positivas que a lo mejor yo también tengo? Así que hay mucho, como digo, mucho que hablar con este tema del espejo. Pero veamos, vamos a la simbología. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos
esta agua que nos habla, por supuesto, de toda esa parte inconsciente, las emociones, la intuición, ¿verdad? De la que sale un cangrejo o un bogavante o una langosta, que nos va a hablar de la protección, nos va a hablar de la maternidad, de la capacidad que tenemos de protegernos, y nos acordamos del carro, ¿no? Vamos allí, es como, ¿cómo salgo yo de esta zona casi instintiva de ser un crustáceo, ¿no? Donde yo tengo ese cuerpito blando protegido por este cascarón, ¿no? Así que salgo del agua y me encuentro con estos dos perros, un lobo y un perro, ¿no? Y decimos que el lobo pues representa esa parte salvaje, instintiva de quien yo soy, y que el perro representa la domesticación o la búsqueda de la civilización, que puede ser representada por las torres, ¿no? Las construcciones del ser humano para protegerse, para resguardarse, para crecer dentro de esas ciudades o dentro de esas civilizaciones. Cuando veo la luna y lo que me llama la atención entonces son los perros, o el lobo y el perro, yo muchas veces pregunto, bueno, ¿qué está aullando más? ¿Quién aulla más o quién está ladrando más fuerte? ¿El perro o el lobo? Esa parte domesticada mía que quiere como que, wow, préstame atención, por favor, ayúdame a que esto sea más civilizado, o esa parte salvaje que quiere libertad, que quiere vivir pues en su manada, a su manera, pues a la manera del lobo, ¿no? ¿Cuál de las dos está aullándole a la luna con más fuerza? ¿Qué más vemos? Vemos, bueno, que este camino que sube y baja, ¿verdad? Aquí también hay como colinas, pues nos llevan a esa luna o ese sol, ¿no? Que brilla. En el caso de, cuando vemos entonces la imagen de la luna, que parece un sol, excepto en el de Marsella, bueno, que se ve un poco más oscuro, pues vemos las dos mirando hacia la izquierda, las dos en ese estado de contemplación, incluso en el de Rider, pues con los ojos cerrados, hablándonos del sueño, del dormir, porque bueno, dormimos cuando sale la luna, ¿no? Bueno, yo digo que cuando sale la luna, pero la verdad una de mis lunas favoritas es la que veo en la mañana, ¿no? Que me encanta. Pero bueno, esta luna que nos habla de la intuición, que nos habla de los ciclos, ¿verdad? Porque si algo tiene ciclo visible para todos nosotros es la luna. Entonces, ¿cómo nos invita? ¿Cómo nos invita a ser conscientes de los ciclos, ¿no? Por otro lado, en este caso vemos yots que caen del cielo. Aquí vemos unas lágrimas que están invertidas. Vamos a ver una cosita. Ok, estas lágrimas que están invertidas, y tanto las lágrimas como los yots nos llevan otra vez a la información de la torre, que era, bueno, ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo que el cielo nos está regalando? ¿Qué es lo que nos está invitando nos está ofreciendo? ¿Ok? Déjenme ver si hay algo más que compartir sobre las similitudes, ¿no? Entre estas dos. Veamos. Bueno, esos ciclos, por supuesto, nos van a hablar de nuestro propio ciclo de desarrollo, de la niñez, a la adolescencia, a la madurez, a la vejez, ¿no? Y los que hemos trabajado un poco con los ciclos de la luna, pues vemos que también allí hay todo un paralelismo también con los ciclos femeninos. Y yo siempre hago énfasis en que en los ciclos del ser humano, porque las del hombre es que nos las vemos, pero ellos también pasan por esos ciclos hormonales, porque como nosotros, nosotras, que tenemos ese flujo que podemos ver mensualmente,
cuando somos más jóvenes que yo, tenemos esa suerte de poderlo ver, pero el hombre no lo ve, ¿no? El hombre no lo ve y no es consciente de eso y nosotros tampoco, porque en la mujer decimos, bueno, nada, es que le vino el periodo, bien, pero el hombre también tiene ese fluir, recuerda que nosotros somos, si esta luna afecta a la tierra, esos océanos, los mares, los lagos, imagínate cómo nos afecta a nosotros, que somos casi todo agua, somos por más del 70% de nuestro cuerpo es líquido y por lo tanto va a tener un efecto, vamos a sentir el efecto de la luna, ¿no? Esa cuestión de ser lunático. A ver, lunáticas no son solo las mujeres, ¿no? Se sabe que cuando la luna está llena, pues hay muchísimos más crímenes, más violencia dentro de los lugares de cuidado, más accidentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estamos alterados y eso le sucede a todo el mundo, no solo a las mujeres. ¿Okay? Veamos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por supuesto, esta luna nos lleva, nos pide meditar, nos pide meditar muchísimo. Eh, y recordar que, bueno, algunos autores dicen que esta carta es una de las más tristes del tarot. Yo no lo veo así, de nuevo, porque bueno, me he reconciliado con esa energía bella. Realmente tiene que ver para mí con procesos profundos, procesos personales, con los ciclos, con salir de esos ciclos, y eso puede ser doloroso, sí, pero también es verdad que es lo más sanador que hay. Ok, veamos. En el tarot de Rider White, los senderos, bueno, perdón, el sendero, ¿no? Que nos lleva a esta luna sol, está muy claro. Pero si vemos además el lago, o ese cuerpo de agua, podemos ver que hay, bueno, estas hierbas, estas piedras, ¿no? Y se dice, bueno, que son como ese paso de los reinos, ¿no? Del reino mineral al reino animal, al reino humano. Es como ir ascendiendo en nuestra evolución, ¿no? Entonces es para mí realmente la posibilidad de hacer consciente la mente inconsciente, ¿no? Es como darle luz, ser consciente de que esa luz viene de la mente inconsciente y es importante mostrarla, simplemente. En el caso del tarot de Marsella, vemos esta luna azul, muy espiritual, y rayos, ¿sí? Rojos y blancos, de nuevo la importancia de bajar esto a la tierra, de bajar esto a la tierra, igual que esas lágrimas o esas gotas, las amarillas, azules, rojas, o sea, es ese balance entre lo espiritual, lo físico, lo mental, la pureza de lo que sale de la luna, ¿no? En esos rayos blancos. Ok, entonces cuando aparece en una lectura, por supuesto, estamos frente a una energía maternal, emocional, femenina, a veces confusa. Recordamos que la luna tiene dos caras, aunque solo veamos una, y que por un lado somos espejo para otros, que otros pueden ser espejo para nosotros, que tenemos una cara oculta. Y es importante reconocerlo simplemente, ¿no? Eh, y algunas preguntas que podemos hacer entonces son, ¿qué es lo que realmente te tiene triste? Si percibimos tristeza, ¿qué te produce nostalgia? ¿Cómo te enfrentas a los misterios de la vida, de tu vida específicamente? ¿Cuáles son los sueños? Ay, esto se me olvidó comentarles. Claro, claro. Una de las cosas importantes de la luna tan bella es que representa también los sueños de aquello que yo quería hacer cuando yo era niña, ¿no? Y cuando trabajamos la letra Kof o cuando trabajamos con la luna,
muchas veces es preguntar, bueno, ¿y qué hacías tú de niña, no? ¿Qué hacías tú de niño? ¿Qué era lo que te apasionaba? ¿Qué era lo que te fascinaba? Y darte cuenta cómo lo has ido llevando a tu vida actual, ¿no? Yo digo, bueno, como ese, yo tengo una amiga que es escultora y ella dice que de niña ella no hacía así, ella lo único que quería era plastilina, ella quería jugar con plastilina y era su fascinación, o el que estudió, que quiso ser, ¿cómo se llama? Que quería viajar y estudió para ser piloto, o estudió idiomas, ¿no? Eso lo tienes allí. O sea, ¿cuántos casos? Entonces te voy a pedir que reflexiones tú y piensa, ¿a qué jugabas tú cuando eras pequeño, pequeña, y que estás expresando hoy? ¿A qué jugabas? Yo me acuerdo que yo leía unas historias que me encantaban, que era de aeromosas, y yo decía, wow, yo quiero viajar, 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 y es una de mis pasiones, ¿no? Conocer lugares nuevos, para mí eso es fascinante y sigue siéndolo. Hablar idiomas me gusta mucho, no hablo muchos, pero me parece como tan bonito, tengo mucha curiosidad. Cuando voy a un país donde el idioma es diferente, entonces empiezo a ver, por ejemplo, países árabes, ver las letras, ver cómo son, qué significan. Y es muy, para mí, enriquecedor. Pero tú, concéntrate en ti, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué era lo que a ti te gustaba? ¿Qué era lo que a ti te podías pasar horas haciendo, y que hoy estás practicando, ¿no? ¿Qué es lo que para ti era tan bonito? Bien, entonces algunas de las preguntas tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo estás tú hoy realizando tu sueño, o cuáles son esos sueños que no has realizado? Observa los ciclos de tu vida y ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? A nivel espiritual, vamos entonces un poco más allá. ¿Cómo eres tú un reflejo de la luz del espíritu? ¿Cómo sientes el amor de Dios? ¿Qué crees de la intuición, de tu intuición? Está bien además revisar el mundo del oculto, del espíritu, y cómo entonces lo traes a la tierra, ¿no? ¿Cómo lo traes a tierra? Mentalmente, pues puede haber confusión porque la luna confunde y no sabemos qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Eh, entonces, sobre todo con nosotros mismos. Así que una de las preguntas es, ¿qué ocurre cuando te das cuenta de tu autoengaño, ¿no? Cuando tú te das cuenta. Cómo escuchas tu mente subconsciente, cómo aceptas el pasado tal como es, para qué quieres claridad, qué importancia tiene lo oculto para ti, cuáles son los sueños que tenías de niño o de niña. A nivel emocional, cómo mantienes tu identidad en una relación amorosa, qué significa la maternidad o la familia para ti, cómo sabes cuando algo es verdad o no. Y lo pongo en el mundo emocional porque la verdad o no es una sensación normalmente. Así que, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo liberas tus dudas? ¿Cómo liberas tus sombras? ¿Cómo liberas tus temores? ¿Cómo reflejas quién eres a los demás? ¿Para qué queremos tomar conciencia del amor? ¿A quién proteges? ¿Quién te protege? A nivel de salud, pues podemos preguntar para qué es importante reconocer los ciclos de nuestro cuerpo y qué sabes acerca del efecto de tus emociones sobre tu salud física. A nivel profesional o de trabajo, entonces, ¿qué papel juega la intuición en tu trabajo y qué ciclos se repiten en tu trabajo, ¿no? En cuanto a dinero, ¿qué papel tiene la intuición en el manejo de tu dinero y finanzas? Pues cuando meditamos con la luna, podemos vencer el miedo a lo desconocido, comprender el significado de nuestros sueños, vencer la tentación de huir, y es excelente en caso de adicciones porque nos lo muestra, nos lo muestran. Si aparece la luna con el diablo, decimos, aquí hay un tema de adicciones, un tema de no querer ver las cosas como son, y entonces lo podemos voltear y decir, wow, qué belleza que aparezca, porque de nuevo, cuando aparecen estas cartas,
es porque ya la energía de descubrimiento está. Si esta persona está contigo y aparecen estas cartas y tú sientes esto, es porque ya la persona está lista para hablar de esto, para verlo, para enfrentarlo. Ser conscientes, podemos también ser conscientes de ser un reflejo de la luz de Dios, ser el reflejo de la luz de quien soy, ¿no? Ser el reflejo de la luz de quien soy. Dormir mejor. Qué rico, la voy a colocar al lado de mi almohada. Afirmación, disfruto el misterio que hay en mí y en los demás. Así que con esto te dejo con la reflexión de qué es lo que más te gusta de la luna y qué es lo que menos te gusta de la luna. Así que me despido, soy Elizabeth Tepper de Tarot Coaching for Life y nos vemos entonces en la sesión de coaching para la luna.